El miércoles 22 de junio de 1994, un buen hombre cometió un error y otro que parecía bueno decidió que ese error tendría que llevarlo a la muerte. Esta es la historia de cómo Andrés Escobar fue asesinado a causa del autogol que hizo en el Mundial de 1994 en Estados Unidos, cuando la selección colombiana llegó a ese territorio creyéndose que ya iba a ser la campeona del mundo y acabó con las esperanzas de miles de colombianos que veían que por fin se podía hablar de Colombia fuera del narcotráfico. Sin embargo, esta historia, esta novela de la cual les voy a hablar hoy, nos muestra todo lo contrario. Nos muestra cómo el narcotráfico estuvo ligado hacia el fútbol y cómo marcó un tiempo que dejó una enorme huella en nuestra sociedad. Esta es la historia de un hombre que representa a muchos, que a través de sus frustraciones, de sus obsesiones y de una violencia que está ahí escondida en su interior, de un momento para otro despierta. Esta es la historia de quienes parecen inofensivos y aún así están tramando un gran crimen. Bienvenidos al crossover de libros. Démosle play. Pepe Calderón Tovar es un comentarista deportivo que queda sin voz en el momento en que sus ojos ven lo que a él jamás se le ocurrió, lo impensable. Este hombre queda tan asombrado frente a ese autogol que comete Andrés Escobar en el juego contra los Estados Unidos en la primera ronda del Mundial de 1994, que es un impacto que rompe por dentro todo su interior y rompe su vida. El hombre se queda sin voz. No es capaz de decir nada. Está ahí en la cabina haciendo la transmisión radial del partido y cuando este suceso acontece, hay un silencio, no solamente en el estadio, sino también en la vida de este hombre. Y este personaje decide que Andrés Escobar tiene que pagar por ese autogol, porque él mismo ha apostado todo su dinero, todos sus ahorros a que Colombia llegaba a la final del Mundial. Y esto es lo que nosotros vamos a encontrar en la novela Autogol de Ricardo Silva Romero, este periodista y escritor bogotano, que nos hace una radiografía de ese momento en específico en el que las esperanzas sobre el fútbol colombiano eran tan altas, tan grandes, y cómo por la misma forma en que los jugadores asumieron ese reto y que llegaron allá tan crecidos a Estados Unidos y que pensaron que porque habían llegado invictos en las eliminatorias ya tenían la copa en sus manos, todo se desbarata. Pero esta historia no es solamente una historia de fútbol y es lo que la hace más interesante. Esta es una historia donde nosotros vamos a tener todo un contexto social, político, económico, de seguridad de nuestro país, Colombia, y de qué estaba pasando con el narcotráfico en los años 90. Pepe Calderón Tovar, que es este personaje, es este tipo de ser que parece como bonachón, que tiene una vida más bien tristonga, que como que su esperanza, como que su valía está en todo lo que él sabe del fútbol. Él se ha encaminado en esta profesión como narrador deportivo porque cuando estaba pequeñito se ilusionó mucho con los radios y entonces él se aficionó a estas voces que nos hablan al oído a través de estos aparatos que han marcado tantas épocas de nuestro tiempo. Y es un personaje que, por ejemplo, a mí al principio me causaba como rechazo.
Es ese tipo de personajes, aparte el señor es así gordo, de 50 años, la mujer lo dejó, es un enamoradizo iluso. Es este tipo de personajes que están ahí como en esta mediocridad, tratando de algún día alcanzar un poco la excelencia, tratando de arañar aquello que él ha anhelado, porque ve a los otros comentaristas deportivos que son como mejor tenidos en cuenta en sus cadenas radiales, como que él es el gordito bonachón, pero detrás de esa aparente cara de buena gente, lo que se está escondiendo y lo que está ahí tapado es una frustración con su propia vida, es una frustración con las decisiones que ha tomado, es la necesidad de buscar un culpable que remedie todos los males de su vida y que por supuesto no va a ser él porque él está en una posición de víctima. ¿Y quién más que el jugador Andrés Escobar será el utilizado como chivo expiatorio para que este hombre, este comentarista, logre por fin tener su venganza y logre por fin imaginarse que una vez que cometa el crimen, ya todos sus problemas se van a resolver y que toda su vida va a cambiar de la noche a la mañana? Este es el personaje principal de Autogol. Autogol es una novela que nos pone de manifiesto una sociedad que está marcada por la violencia, por el narcotráfico, por la relación y los tentáculos de este crimen organizado en todas las esferas sociales de la Colombia de los años 90. Y hago especial énfasis en ese tiempo porque primero es a partir de este suceso del autogol de 1994 y además porque históricamente, y aparte las investigaciones también así lo demuestran, tanto el cartel de Medellín como el cartel de Cali, o sea, Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela, estaban completamente involucrados en el negocio del fútbol colombiano. Y sabemos cómo metían dineros en los equipos deportivos y cómo traían jugadores de otras partes. Y también les comentaba, por ejemplo, en El Historiador del Estadio, en este video que se los recomiendo también, la relación que los hermanos Rodríguez Orejuela mantuvieron con Maradona. Pero acá en Autogol, a través de la mirada de este Pepe Calderón Tovar, que es quien nos va a narrar su historia, nos va a contar qué pasó allá en la concentración deportiva en Estados Unidos. Se quedaban en el mismo hotel con los jugadores, las amenazas de muerte que habían hacia Pacho Maturana y hacia algunos jugadores, qué fue lo que ellos hicieron allá y cómo también aquí los comentaristas deportivos, los narradores, o sea, la gente del medio deportivo estaba tan involucrada y como que muy amiguitos, así como en la sombra, con estos personajes de los carteles que les mandaban como su regalito, su chequecito cuando hablaban bien de algún equipo o del otro, o cuando de pronto los aconsejaban sobre algún jugador. A mí hay algo que me llamó mucho la atención que Pepe Calderón hace acá, y es que él tiene como una cierta culpabilidad hacia un jugador chocuano que no sabía ni leer, que no sabía ni escribir, que firmaba los contratos con una X, un muchacho muy jovencito que solo tenía a su mamá y que él se lo presentó a otros equipos deportivos y el muchacho empezó a jugar, pero muy pronto este chico sin estudio, lejos de su mamá, en un contexto totalmente distinto, un muchacho sin autoridad, que solamente tenía como su talento para el fútbol, cae en las drogas. Esto a mí me llamó mucho la atención porque nos refleja también cómo este fútbol, cómo este deporte que a muchos nos entusiasma y que ahora que estamos en el Mundial lo vemos con tanta alegría, también tiene toda esa parte de oscuridad, esa parte de negocio, esa parte donde sabemos que
hay muchos intereses escondidos y que lamentablemente, como cualquier otro tipo de manifestación humana, no está exenta de ser corruptible. Y esto nos lo va a mostrar acá Ricardo Silva Romero con Autogol y con todo eso que está pasando alrededor, que nosotros lo vamos a conocer a través de la mirada del comentarista. A su vez, a medida que vamos viendo todos estos lazos del narcotráfico, de la Medellín de los años 90, de la violencia y de esos acuerdos ahí como por debajo de la mesa, nosotros también vamos a entrar, y esto es un punto fuerte que tiene el libro, es una tensión constante. Llega un momento donde uno sabe que Andrés Escobar lamentablemente fue asesinado por ese autogol. Aunque uno sabe ese suceso grande, esa tensión que logra crear el escritor página a página, porque estamos metidos en la cabeza de este criminal, de este hombre aparentemente normal, que es amigo aparte de Escobar, o sea, que es conocido, que utiliza como esa cercanía para empezar como a encerrarlo hasta que caiga en esta trampa para llevarlo al punto en el que él quiere. Toda esa tensión narrativa nosotros la vamos a sentir. Es un libro que está muy bien escrito y es lo que conocemos como metaficción historiográfica. ¿Por qué? Porque Pepe Calderón, el personaje principal, está rodeado pues de todos los jugadores de la selección Colombia de ese tiempo, de su técnico, del cuerpo deportivo, menciona a algunos comentaristas de la época, o sea, como que hay todo un sustento aquí que sostiene a la historia en la que nosotros vamos a ir paso a paso con este hombre en este viaje hasta Medellín, mientras él está craneando y llevando a cabo su plan para asesinar a Andrés Escobar. Y quiero hacer aquí una anotación importante. Yo, cuando sucedió esto, pasó la muerte de Andrés Escobar, estaba pues jovencita. Y lo recuerdo y decía pues que fue algo que conmocionó al país. Pero cuando uno lee esta historia y cuando a uno le narran a este Andrés Escobar, este hombre bueno, este hombre decente, este paisa número 2 de la selección Colombia, este defensor que nunca en su vida, ni siquiera cuando estaba en el colegio, había metido un autogol, trató por todos los medios de poner la cara aquí en Colombia, de decir, bueno, esto es un error, lo lamento mucho, pero el fútbol también es así, seguimos adelante, como que este paisa, de verdad un hombre tan maravilloso, al que le fue cegada su vida con apenas 27 años de edad. Y hay un pasaje que les recomiendo mucho cuando se acerque la novela, y es bien cortito, pero es cómo habría sido la vida de Andrés si los planes que él tenía con su novia, con irse a jugar a otro país, se hubiesen realizado. A mí realmente me conmovió mucho esa parte de la novela. Así que les recomiendo leer Autogol por todo lo que significó Andrés Escobar como un símbolo de estos colombianos buenos que lamentablemente han caído por causa de la violencia, de este sentimiento extraño y de esta forma de pensar de muchas otras personas que creen que matar a otro ser humano está bien y que es aún más doloroso la razón por la cual este gran deportista falleció tan joven. Les recomiendo Autogol de Ricardo Silva Romero. En Autogol hay tensión como en un partido de fútbol. Hay dolor como en un partido de fútbol. Hay héroes y villanos como en un partido de fútbol. Hay una representación de la sociedad en cada uno de los 22 jugadores que están ahí en la cancha, tal como en un partido de fútbol. Y también hay pasión como en un partido de fútbol.
por eso se las recomiendo. Con Autogol termino la serie de la literatura y el fútbol e inicio una nueva serie de solo autores colombianos que no son Gabriel García Márquez y que los invito a que me acompañen durante todo el mes de julio y agosto. Si ustedes ya han leído este libro, me gustaría saber en comentarios qué les pareció, qué recuerdan de Andrés Escobar, qué recuerdan de la selección de Colombia en 1994. Les súper recomiendo Autogol, que aparte, como les digo, aquí hay un trabajo del escritor muy minucioso. Este libro trae este librillo que aparte es una biografía de este hombre. Todas las entrevistas, aquí realmente hay una metaficción rica, hay una muy buena historia, excelentemente escrita. Recuerden, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad. Chao, chao.